Buenos días. Estamos esta mañana con Iñaki Oroz de Me Anticipa, que va a contarnos cosas muy interesantes sobre el estudio de mercado como herramienta de información aplicada a la exportación, claro. Y nada, como siempre os digo, lo vamos a grabar. Luego os vamos a mandar tanto la grabación como la documentación para que podáis revisarlo o, bueno, por si lo necesitáis en cualquier momento. Así que nada, si necesitáis cualquier cosa, estamos en IPEX para que podamos ayudaros. Tenéis mi correo y, y nada más. Y gracias a todos por estar aquí. Iñaki, es tu turno. Vale, pues muchas gracias a todos los asistentes, gracias a IPEX. Y efectivamente vamos a hablar sobre el estudio de mercado como herramienta para la internacionalización, ¿no? Como herramienta para la internacionalización. Em, la intención de este seminario, o lo que pretendo, al menos, o pretendemos, es ver la importancia que tiene la información o un estudio de mercado para la empresa y luego dar unas pautas para cómo podríamos construir o elaborar nosotros en la empresa un estudio de mercado, ¿no? Un estudio de mercado. Esa es la intención. En relación a la importancia de la información de mercado para la empresa, quiero contar inicialmente, nosotros, bueno, trabajando hace será un par de años con un líder nacional de conservas vegetales, ¿no? Un líder, pues por estos temas de confidencialidad, no podemos decir el nombre, ¿verdad? Pero que muchos de los asistentes hoy posiblemente comerán de esta marca, nos comentaba que en relación a la información del entorno, información de mercado, etcétera, ellos se encontraban como en un castillo, ¿no? Decían, mira, nosotros es que esto nos lo decía un director de los que toma decisiones de mercado. Nosotros nos sentimos como si estamos en un castillo y estamos en el sótano, y estamos a oscuras. Y nosotros aquí producimos, vendemos, somos líderes y lo estamos haciendo lo mejor posible, ¿no? Él decía, es como si fuéramos los astres del castillo, ¿no? Y producimos los mejores trajes, las mejores ropas, el mejor eh, vestido para la reina, la infanta, el mejor abrigo para el rey, para los niños lo que fuera, para los cocineros los mejores trajes de cocina, pero no sabemos si ahí fuera, realmente no sabemos si ahí fuera alguien está haciendo algo que nos toque, que nos tome ventaja, ¿no? Que nos vayan a aventajar por algo que se esté produciendo o desarrollando fuera, o algo que está sucediendo en el exterior nos vaya a dejar fuera de mercado. No sabemos si está Chicote produciendo unos trajes de cocinero con unos dibujos que nos van a dejar fuera por moda, o no sabemos si nuestros trajes no van a ser vendibles en un mercado, pues porque la legislación local medioambiental nos los prohíbe, o porque aparece un nuevo competidor, o porque nuestros precios ya son altos. Y me decía, y eso que nosotros en nuestro trabajo tenemos muchas ventanas donde vemos información, ¿no? Pues hay una ventana, otra ventana, pero todas las ventanas nos dan una visión parcial. Incluso cuando tenemos una ventana que nos da una visión global, no acabamos tampoco de ver el 360, ¿no? El 360. Y esto es real, ¿no? Esto es real. Esto es una empresa líder. La empresa en general tiene mucha información, conoce muy bien el mercado, depende de las empresas también, depende de la cultura de la empresa, de la capacidad, del tiempo, porque del día a día se nos lleva, ¿no? Y no estamos observando todo. Pero al salir al mercado exterior, esas carencias de información se nos multiplican, ¿no? Si yo aquí os pregunto a los asistentes dónde estoy, en qué tipo de establecimiento, ¿no? Pues ahí vemos unas patatas fritas, vemos Gatorade, agua mineral, en la otra pues vemos un poco de todo, pues me podríais decir, pues mira, estamos en un supermercado, en una tienda de una gasolinera, en una tienda de chucherías, incluso, ¿no? en distintos establecimientos, ¿no? Y tengo dulces, chicles, ¿no? Trident, otros, helados. Me dirías, pues bueno, estoy en un kiosco en 1000 sitios, ¿no? Lo que seguramente, salvo los que hayan estado allí, que sí que lo sabrán, lo que nadie me diría, ¿no? Pues aquí ya vamos viendo, bueno, yo ahí ya veo una persona con una bata blanca, lo que nadie me diría es que estoy en una farmacia, ¿no? En una farmacia. Esto es en México y estos productos se venden en las farmacias en México. Es decir, un cambio de mercado
hace que yo pueda vender patatas fritas en un canal de distribución nuevo, que sería implanteable. En España doy por hecho que está prohibido vender patatas fritas en las farmacias y si no lo está nadie lo haría porque no es un producto saludable, ¿no? Ni dulces con azúcar, etcétera. Pues bueno, en México esto es legal y es habitual. Un cambio de mercado nos cambia totalmente la estrategia de acceso al mercado, ¿no? Las P's del marketing, ¿no? La forma de acceder. Y es más, aquí vemos la foto, vemos que las farmacias en México, aparte de vender patatas fritas, Gatorade, bueno, de hecho es muy famoso en México, nosotros vamos mucho a México, en México venden una especie de Gatorade o de Aquarius, que es muy famoso para la resaca, por ejemplo, ¿no? Ahora no me acuerdo de la marca, pero la gente vaya a comprarlo, etcétera. Pero es que encima vemos que aquí es farmacias del ahorro, descuentos, telefarmacia, ¿no? Que aquí empieza a haber alguna cosa parecida, pero no la hay, a tu casa, servicio a domicilio. Y es que encima las farmacias compiten allí por otros atributos. Es decir, yo me encuentro como un cambio de mercado, ¿no? Tiene que cambiar, pues posiblemente hace que mi producto tenga que cambiar posiblemente de marca, de canal, de formato, venderse por otros atributos, ¿no? Todo esto es un reto. Todo esto es un reto que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, nosotros cuando vendemos un producto en el mercado nacional, lo hacemos con un posicionamiento, ¿verdad? Tenemos un posicionamiento de producto, servicio, precio, de acceso, de distribución, de promoción, etcétera, que es lo que hace que nuestro cliente nos compre, ¿no? Y lo que nos hace competitivo. Pero claro, eso en un mercado nuevo, pues nos cambia, ¿no? Nos cambia y tenemos que reposicionarlo, ¿no? Reposicionarnos. Y para ese reposicionamiento nuevo, nosotros tendremos que tener la información que me haga falta, ¿no? Tendremos que tener esta información que me haga saber que mis patatas fritas se van a poder vender aquí también. Aquí en México no es exclusivo, ¿eh? Donde más se venden patatas fritas es en los supermercados y en las tiendas como en España. Pero bueno, aparece un canal nuevo, ¿no? Por lo tanto, yo tendré que estudiar bien cómo es mi mercado, ¿no? Y aquí ya vamos aproximándonos a la necesidad de un estudio de mercado, ¿verdad? De un estudio de mercado, que luego veremos cómo nosotros igual podemos hacer, pues bueno, un estudio de mercado en la empresa, pues hasta cierto alcance, pero veremos que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Porque se puede. Entonces, en este estudio de mercado, o en este estudio del mercado, primero, sí que es importante, primera reflexión que tenemos que hacer en la empresa, si lo vamos a hacer nosotros o si vamos a contratar un estudio de mercado, es saber que el estudio de mercado va a ser ad hoc, personalizado para mi empresa, para mi situación, para mi posicionamiento, ¿no? Ese posicionamiento que hemos comentado. Lógicamente, un estudio de mercado, si yo produzco una cerveza artesana, que es muy característica porque tiene un grado alcohólico alto y una cantidad de cualquier ingrediente adecuada que hace que sea muy gustosa y ¿no? Y el tacto en la boca, etcétera, pues tiene un posicionamiento. En San Miguel, la San Miguel básica, ¿no? O una Cruzcampo o las que fueran, tiene otro posicionamiento. Luego, un estudio de mercado de oportunidad, que al final el estudio de mercado nos va a decir cómo está un mercado y qué oportunidades hay en otro país, se tendrá que adaptar a cada empresa. No va a ser lo mismo un estudio de mercado para una empresa artesana de cervezas de Castilla-La Mancha, que tiene una capacidad limitada de producción, que tiene unas características, unos atributos de producto determinado, que le va a consumir un tipo de cliente concreto, ¿no? Pues mira, un especialista en cervezas que va a consumir una a la semana, que la va a disfrutar, que la va a valorar, etcétera, y a tal precio, a un precio alto, que quien consuma San Miguel, ¿no? Que pues igual tiene otros aspectos de, mira, la voy a beber de cuerda con mis amigos en la calle o los muy jóvenes cuando ya empiezan a salir, etcétera. Luego, el resultado del estudio de mercado tiene que ser diferente. ¿Por qué? Pues por todos los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio o a la hora de encargar un estudio, tenemos que tener en cuenta que si mi empresa es esta y mi producto es este, tendré que pedir un estudio o hacer un estudio teniendo en cuenta los competidores directos, aquellos que compiten conmigo. ¿Vale? Yo, si soy esa cerveza artesana en México, no voy a competir con San Miguel, competiré con otras cervezas artesanas de características similares y que son compradas por motivos similares. Por supuesto que tenéis que tener en cuenta San Miguel
como un competidor, pero más lejano. Pero tendré que decir, vamos a incidir en estos competidores. Lo mismo con los proveedores. Si a mí me van a proveer allí necesito una provisión de una materia prima concreta o de un envase o lo que fuera, o incluso un almacenamiento en frío, ¿no? Que podría ser, tendré que tenerlo en cuenta y tendré que estudiar si existen. No vaya a ser que mi cerveza necesite un almacenamiento que no necesita San Miguel y no tenga en cuenta que me hace falta una especie de proveedores concretos. Lo mismo los clientes, ¿no? Tendré que caracterizar, decir, mira, mi cliente es este, vamos a buscar ese cliente. Si no existe el cliente, igual tendré que reposicionar mi producto, igual tendré que cambiar los atributos, ¿no? Pero eso ya es un plan de marketing, ¿no? Y lo mismo con otros intermediarios que puedan existir, si yo tengo alguna relación con las instituciones, los otros. Es decir, yo tendré que, en el estudio de mercado, planificarlo, si lo voy a hacer, o pedir que tengan en cuenta todo lo que es el microentorno de la empresa. Pero luego hay otros factores externos que también tendré que tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer el estudio de mercado. Tendré que tener en cuenta los factores demográficos, cómo cambia la demografía. Mira, mi cerveza artesana va destinada a, imaginemos, ancianos, ¿no? Ancianos, porque es saludable, etc. Bueno, pues unos atributos que nos inventamos ahora y le damos. Pues tendré que ver si en México, por ejemplo, o en el país que vaya, o a Filipinas, hay ancianos o hay más jóvenes, y si estos ancianos tienen poder adquisitivo, ¿no? Y si consumen, etcétera, ¿no? Si esto cambia respecto a España. Entonces ahí tendré que ir estudiando los entornos. Pues el entorno demográfico, el entorno sociocultural. Mira, mi cerveza artesana en España la bebemos en casa. ¿Se bebe cerveza en casa en el país a donde voy, a Filipinas? ¿O la cerveza se bebe en la calle? ¿No? Esto hay ejemplos claros, ¿no? El vino no se consume igual en España que en países con menor consumo que se bebe en el postre, por ejemplo, ¿no? O el cava, el champán francés, ¿no? En España casi no se bebe cava para comer, en Francia mucha gente bebe champán para comer, ¿no? Pues bueno, los usos son diferentes, ¿no? Entonces, hábitos socioculturales. Por supuesto, el entorno económico del país, ¿no? El entorno económico. El entorno económico, pues, ayer leía que en Turquía hay una inflación desbocada, pues bueno, por ejemplo, ¿no? O el paro, etcétera. Por supuesto, todo el reto de medioambiental, esto está marcando en todo el mundo, entonces en los países puede haber unas exigencias otras, esto va a estar muy relacionado con las barreras que yo me pueda encontrar, pero también con oportunidades y con reposicionamientos, ¿no? El entorno tecnológico según cuál sea mi producto, ¿no? Mi producto puede requerir una tecnología y de asistencia, puede requerir un conocimiento tecnológico para su uso. Entonces, esto hay que estudiarlo también y puede haber unas tecnologías allí que aquí todavía no haya y que me desbanquen, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, el entorno político-legal, ¿no? De todo este estudio, de todo este estudio saldrán las informaciones básicas que hay que tener en un estudio de mercado, ¿no? Va a ser pues, el tamaño de mercado, ¿no? La demanda, la oferta, la competencia, las barreras, ¿no? Todo aquello que yo necesito saber para acceder al mercado, ¿no? Pues la demanda, ¿conozco el tamaño de mercado? Bueno, aquí tenemos unos atributos demográficos, unas fuentes, perdón, unos datos demográficos, unos aspectos socioculturales, unos aspectos económicos que van a marcar esto, ¿no? Conozco el tamaño de mercado, conozco el perfil de consumidor, ¿no? Conozco las barreras de mercado, los aranceles, las barreras aduaneras, ¿no? Todo esto, todo esto habrá que reflejarlo en el estudio de mercado, ¿no? Si lo hacemos o si nos lo piden. Para ello hay fuentes de información, ¿no? Para ello hay fuentes de información. Hay fuentes de información en las cuales podemos consultar estos datos, ¿no? Las fuentes de aduanas, por ejemplo, ¿no? Yo veo las importaciones de un país de cualquier producto, ¿no? En este caso tenemos, esto es Trademark, la fuente, pero aquí tenemos las importaciones de vino del mundo, ¿no? Pues yo aquí vería, haría el análisis, luego veremos un poquito cómo analizar información, ¿no? Pues haremos el análisis. Mira, en Estados Unidos importan cada vez más vino. Sin embargo, a ver si veo algún país que baje. Bueno, aquí todos aumentan, ¿no? Pero bueno, puede haber países donde baje. ¿No? Aquí, por ejemplo, Italia, pues se mantiene estable, ¿no? Pues bueno, pues este tipo de información hay que analizarla y verla,
¿no? Y ver qué países compran. Aquí se llega a... Voy a abrir, bueno, lo tengo abierto un segundo. Se llega a resultados como estos, ¿no? Pues mira, yo quiero conocer cuántos animales, o vamos a otro, grasas y aceites animales, ¿no? ¿No? Pues quién está importando, qué productos, esto es un Power BI, de qué comunidades, pero el objetivo es llegar a partir de esas, el análisis aquí lo hemos hecho con Power BI, pero se puede hacer con Excel, etcétera, ¿no? Pues se puede llegar a datos como, mira, pues a escoger, aquí está muy especificado, pues bueno, pues yo qué sé, crustáceos, ¿no? O congelados. Bueno, pues tú puedes ir, a ver, ahora, ¿no? Y cómo se va adaptando, te está diciendo qué países compran tu producto, a qué otros países compran, con quién compites, ¿no? Desde dónde se exporta, etcétera. Este es el tipo de análisis que yo tengo que ir haciendo, ¿no? Que tengo que ir haciendo, y esto está sacado de datos, uy, porque se me ha ido de datos de fuentes como esta, ¿no? De fuentes como esta. Por lo tanto, lógicamente esto, y aquí hemos puesto un código HS, habrá que hacerlo para el código arancelario más cercano a mi producto, ¿no? A mi producto, porque está adaptado. Aquí una pregunta habitual que suele haber, y es verdad que muchas veces, claro, el código arancelario del vino, pues, pero abarca el vino barato y el vino caro. Pues efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego habrá que buscar otras fuentes de información que habrá que tener en cuenta que nos condicionen esto, ¿no? Por eso aquí después hablamos pues, del consumo. Tienes que buscar otras fuentes de información donde veas cómo se consume el vino. Es cierto que a veces los códigos arancelarios quedan muy amplios para mi producto, ¿no? Para mi producto. Entonces tú tienes que ir en una especie de embudo, ¿no? Ir hacia tu producto, ¿no? Y cada fuente de información llega a donde llega, ¿no? Pues bueno, una vez que yo sé el tamaño de mercado, ¿cómo es mi consumidor? ¿No? ¿Cómo es mi consumidor? Pues bueno, pues el consumo del vino en México. Todo esto son fuentes de información abiertas que se encuentran, ¿no? Pues el 88% piensan que el supermercado es el mejor sitio para comprar vino. Poco más del 50% gasta entre 1,50 dólares, perdón, dólares, 150 pesos y 300 pesos, siendo 550 pesos máximo, etcétera. Y luego, ¿no? Una vez que aquí estamos haciendo sin más, os quiero hacer ver un poco el contenido que debería tener un estudio de mercado, ¿no? Luego vamos a ver cómo se podría hacer, ¿no? ¿Qué barreras de mercado me encuentro? ¿No? Esta es la siguiente pregunta, ¿no? Vale, sí, descubrimos que hay un tamaño de mercado adecuado en el país al que voy, o en el mercado al que voy, que hay un perfil de consumidor que me es interesante, pero puedo ir, ¿no? Puedo ir, ¿no? Pues bueno, ¿qué barreras hay? Aquí, bueno, porque es un webinar corto, pues las he ido agrupando, ¿no? He dicho, pues mira, vamos a agruparlo en barreras aduaneras, ¿no? Aduaneras, donde todos los... Ay, perdón. Bueno, mira, se me ha saltado, pero ya lo vemos, ¿no? Ay, a ver, no sé qué está aquí pasando. Aquí. Vale, las barreras aduaneras, ¿no? Las barreras aduaneras. Todos los que estéis exportando sabéis que tenemos barreras arancelarias, no arancelarias, luego de documentación, etcétera, que muchos productos se quedan en una aduana mucho tiempo. Mirad, por ejemplo, el otro día nos comentaba una empresa que hace, es curioso, os lo cuento porque la barrera es contraria, ¿no? Es la no habitual porque es en España. ¿No? La barrera habitual que se suele quejar las empresas es que tú mandas un producto o una muestra a un país, especialmente los que son en vías de desarrollo, y no pasa de la aduana y la aduana empieza a pedir cosas y el agente de aduanas va a acabar de responder y la importancia de la agente de aduanas, etcétera. Pues esta es una empresa que hace unos dispositivos de análisis médico a partir de unas muestras.
y hacen unos productos adaptados a las muestras, ¿no? A la necesidad de cada cliente. Entonces, no tienen problemas en las barreras aduaneras de mandar el producto. El producto al final es una maquinita, no debe ser muy problemática en el exterior. Lo que tienen problemas es cuando el cliente les manda a España la muestra para la cual quieren que le personalicen el producto, muchas veces la muestra se queda aquí, en la aduana española, ¿no? Pues fijaros hasta dónde pueden llegar las barreras aduaneras, ¿no? Pues todo esto hay que estudiarlo, ¿no? Todo esto hay que estudiarlo y añadirlo en un estudio de mercado. Lo mismo con la legislación nacional del país. Requisitos sobre lo que sea, ¿no? De transporte, de contaminación, de lo que fuera, y más cuando nos vamos a implantar. Y luego, otro tema que, no, que realmente, pero por agrupar, no son barreras, ¿no? Pero sí que hay que conocer, por supuesto, es la competencia, ¿no? Con quién compito y me voy a encontrar en un mercado nuevo con nuevos competidores, lógico, con competencia local, pero también competencia de otros países que van allí. La competencia va a cambiar radicalmente respecto a España y me tengo que adaptar a ello, ¿no? Y recordar que la competencia no solo son nombres, ¿eh? O sea, la competencia son sobre todo los productos y servicios que venden esos nombres, ¿no? Aquellos productos que me están desplazando. Lo digo porque a veces te encuentras con empresas que son competidoras tuyas en España y en otro país no son competidores porque no están vendiendo lo mismo, se están posicionando de forma diferente. Cada empresa tiene su estrategia, ¿no? Por lo tanto, tendremos que estudiar y al revés también puede pasar. Competidores que en España no son competidores porque yo les gano en precio o en servicio o en prestigio, en otros países también van a ser competidores. O sea, que no cometamos el error de pensar que es paralelo, ¿eh? Hay que estudiar de nuevo, a que tú te conozcas de memoria a tu competidor en España, si está en el exterior lo tienes que estudiar de nuevo porque su posicionamiento puede ser diferente. Lo mismo los precios, ¿no? Lo mismo los precios, ¿no? ¿Con qué precios se trabaja en el mercado? ¿No? Esto es lo habitual, ¿verdad? Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, cuando hablan de exportar, lo primero que van a ver allí es a qué precio se vende su producto. Pues efectivamente hay que ver a qué precio se vende, ¿no? Pero esto también puede suponer un reposicionamiento tuyo, ¿no? El decir, mira, bueno, hay ejemplos, ¿no? En el textil español hay muchos ejemplos, ¿no? Productos de gama media en España que son casi caros o de lujo en otros países. Pues bueno, eso es un reposicionamiento. Y al revés, ¿no? También pasa. Productos que en otros países son de gama media, en España son más de lujo. Eso es un reposicionamiento. ¿Por qué? Porque con el precio de gama media igual no puedes competir. Y luego la estructura de mercado, ¿no? Que hablamos es fundamentalmente, o se refiere fundamentalmente al acceso al mercado, al canal de distribución, ¿no? Con todo lo que ello supone, ¿no? De cambios, de intermediarios, de barrera de que no te aceptan, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también que tiene que estudiar todo eso. Y todo esto, bueno, por no repetirme, todo esto está aquí, ¿eh? Todo esto depende de esto. Por eso tenemos que conocer muy bien todo este entorno, ¿no? Las barreras son el mercado político, el entorno político legal, los competidores te pueden llegar por una nueva tecnología, o sea, aparte de que estén aquí, etcétera. Vale. Luego la documentación la tendréis, ¿eh? O sea, eso no os preocupéis. Y luego hay un factor que también puede ser una barrera, ¿no? Que es la cultura, ¿no? La cultura. ¿Se conoce tu producto? Es lo mismo vender aceite de oliva en Francia o en Italia, que son países consumidores, que en un país donde nunca consuma. Es lo mismo vender aceite de oliva a un segmento, por volver a México, de alto poder adquisitivo, que muchas veces está relacionado con España y conocen por cultura el aceite de oliva, a venderlo a un segmento de menor poder adquisitivo más lejano de la herencia española y no conocen tanto el aceite de oliva. Por lo tanto, hay que conocer eso. ¿Por qué? No es solo por el consumidor final, sino porque muchas veces el distribuidor o el importador va a conocer o no el producto y lo va a aceptar mejor o peor, ¿no? No es lo mismo vender el aceite de oliva a importadores que ya están acostumbrados a manejar el aceite, conocen los canales, conocen cómo conservarlo, conocen cómo venderlo, que a los que no conocen, ¿no? Es más caro vender a quien no conoce. Tenemos que hacer mucha más promoción, ¿no? Mucha más promoción. Y lo mismo con la percepción de marca. Esto hay que tenerlo en cuenta. Fijaros ahora los problemas que está teniendo la fresa española o el fresón español en Alemania, ¿no? Cómo se está viendo dañada la marca, con un tema extraño. Pues bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí en España nosotros todos tenemos la tecnología alemana como buena.
¿verdad? Pero es que luego de repente vemos muchos, bueno, el caso Italia-España es típico, ¿no? ¿Cuánto aceite español se vende en el extranjero con marca italiana, ¿no? Pues bueno, estas percepciones de marcas son importantes, ¿no? Son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo, si es positiva, está muy bien. Si es negativa, pues ahí tenemos un problema. Para todo esto hay también fuentes de información, ¿no? Pues están las páginas de aduanas, ¿no? El Access to Markets para el tema de aranceles, por ejemplo. Podemos buscar qué vinos se están vendiendo en cualquier país en las tiendas, etcétera, ¿no? Y llegamos también a resultados como este, ¿no? Este ya lo cierro. Pues bueno, pues yo puedo encontrar, esto es en México, pues yo puedo hacer análisis, pues esto es el vino. Pues mira, importadores Colombres, bueno, no es solo México, sí. Bueno, sí, o sea, importadores Colombres está en México, pero está importando vinos, ¿no? Y aquí yo veo, pues que estoy compitiendo, ¿no? Pues Cune, con Cune, la compañía española, pero también con Villa Santa Carolina. Yo le doy aquí, pues veo que tiene dos importadores, es de Chile, etcétera. Toda esta información está sacada también de las aduanas. Mira, Agrelo Wine o país de origen. Mira, vinos de Croacia. Pues me encuentro con vinos croatas. Solo que en Power BI se ve muy bien, ¿no? Pues esto pasa de unos Exceles a Power BI. Pero con esto quiero que veamos la cantidad de información que hay, ¿no? O sea, que hay mucha información. Y lo mismo, pues bueno, esto ya es la ficha de un importador, la ficha de un importador, viendo a quién compra, a qué precio, qué cantidad, cuándo, qué productos, etcétera, ¿no? Pues mira, dulces y conservas Helios. Pues mira, está exportando esto a esta cantidad, a este precio. Este es dato un poco antiguo porque aquí no ponemos datos actuales, ¿no? Pero está ahí. Por lo tanto, la competencia, las barreras, ¿no? Es el caso típico del vino español, nunca lo tomaríamos en lata y sin embargo en otros países se toma vino caro y en lata, ¿no? Esto es una percepción del producto, es una barrera cultural, etcétera. Y luego un tema que os habrá llamado la atención, que es el que nosotros siempre incluimos, es el tema de la tecnología, ¿no? ¿Por qué incluimos la tecnología? Pues porque la tecnología es un factor que te puede echar de un mercado. Entonces tenemos que tener en cuenta el factor tecnológico en los países. Aquí tenemos el ejemplo de los centros comerciales en Estados Unidos, ¿no? Esto si ponéis en Google Death Malls, veréis páginas con un montón de centros comerciales muertos, ¿no? En Estados Unidos. Y páginas y fotos de este estilo, ¿no? Fotos de, pues eso, un poco tétricas y de película de terror. En algunos te ponen un niño, tipo El Resplandor, etcétera. ¿Qué sucede aquí? ¿No? Porque en Estados Unidos de repente centros comerciales empiezan a morir. Pues si nosotros hace 25 años o 30 le preguntamos a un centro comercial de Toledo o de Albacete o de donde sea, o incluso en Estados Unidos, quién es tu competidor, te habría dicho, pues mira, mi competidor es otro centro comercial, obviamente, es el comercio del centro de la ciudad, etcétera. Yo compito con ellos. Porque los centros comerciales, como bien sabéis, tienen un propietario, son empresas en sí. Y de repente empieza a haber problemas de que, sobre todo en Estados Unidos, pero también está ocurriendo en Europa, va menos gente. ¿Qué pasa? Pues que su competidor, o el competidor, pasa de ser otro centro comercial a ser esto, ¿no? Un móvil, ¿no? Un móvil o una tableta o un ordenador. Al final, el centro comercial, para el usuario final, no deja de ser sino un sitio donde tú compras ropa. Y resulta que ahora la puedes comprar con Samsung o con Apple o con Huawei, ¿no? Hace 20 años jamás, o 30 años jamás, un dueño de un centro comercial te habría dicho que su competidor es Huawei o Samsung, ¿no? Te habría dicho que su competidor es el Corte Inglés o las tiendas del centro u otros centros comerciales. Por lo tanto, un cambio de tecnología cambia totalmente un sector, ¿no? Luego es cierto que en Estados Unidos los centros comerciales, pues ahora hay centros comerciales de lujo, donde ya es una experiencia para el que quiere lujo, han ido modificándose. En España tienen mucho ocio, pero bueno, en España se está dando un fenómeno, como estaréis viendo, que muchas grandes superficies de supermercados se están
trasladando al centro de las ciudades o abriendo pequeños supermercados, ¿no? Carrefour Market, etcétera, ¿no? Porque también el factor demográfico en España está influyendo y los ancianos ya no pueden ir a estas radios, ¿no? Y compran dentro de la ciudad, ¿no? Pues bueno, hay muchos cambios que en el estudio de mercado hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Esto es un artículo también que publiqué yo de si los móviles acaban con los chicles, ¿no? Se ha detectado que el consumo de chicle está bajando y algunos productores de chicles lo achacan a que antes, cuando tú estabas esperando a alguien, ¿no? Comías un chicle y parecía que estabas menos solo, ¿no? ¿Verdad? Como fumar, es un poco parecido, aunque con el tabaco no está pasando esto. Y ahora la gente mira el móvil, ¿no? Y dice, mira, pues parece mentira, pero ese cambio de hábito nos está desplazando del sector, ¿no? Entonces, el móvil otra vez es competidor del chicle, ¿no? Nadie nos lo diría. Aquí tenemos varios ejemplos de casos reales, ¿no? De cómo un desconocimiento o cómo el conocimiento de mercado es importante, ¿no? Cómo ese estudio de mercado es importante. Voy a contar, bueno, sí voy a contar varios. Uno es el pan de molde. Hace unos años una empresa de pan de molde española, no es la que os viene a la cabeza a todos, es otra, nos encargó un estudio de mercado del pan de molde en Marruecos. El pan de molde en Marruecos. Y fijaros que fuimos a hacer el estudio de mercado con la estructura clásica, pues mira, demanda, competidores, precios, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta de cómo el cambio social era lo más importante del estudio de mercado, ¿no? Cómo a veces tienes que enfocar el estudio a lo que resulta. Estoy hace unos 15 años. El pan tradicionalmente en Marruecos se hacía en los pueblos, en un horno central, un horno que está en el pueblo, donde la gente, las mujeres, la gente no, las mujeres, iban a hacer el pan, pasaban unas horas, tipo lavadero, ¿no? Lavar la ropa, pues era hacer el pan, hacían vida social y hacían el pan. Marruecos se va urbanizando, se va concentrando la población en la ciudad. Pero la mujer sigue haciendo el pan en casa, ¿no? Sí que van desapareciendo algunos hornos de esos, pero la mujer sigue haciendo el pan en casa. Pero llega el segundo cambio social importante, que es el acceso de la mujer al mercado de trabajo. La mujer accede al mercado laboral y ya no tiene tiempo de hacer el pan en casa. Y ahí es cuando sube repentinamente el consumo de pan de molde, el pan que dure un tiempo, ¿no? Entonces, como un cambio social, nos hace cambiar totalmente la política de distribución en el sentido de que ya nos basta con ir a los supermercados. Ya no tenemos que ir a los pueblos, ni tenemos que ir a las tiendas, porque la mujer, porque sí es la que sigue haciendo la compra básicamente en Marruecos, o era en ese momento, va a comprar al supermercado o al hipermercado, ¿no? Entonces, bueno, como un cambio social cambia el mercado del todo. Curiosamente, uno de los mayores competidores que tenía este pan de molde era el mismo en pan que salía de contrabando de Ceuta y Melilla adentro de Marruecos, ¿no? Y salía de contrabando. Otro tema curioso también de desinformación de mercado, que con un buen estudio se habría evitado, es un caso de una almazara riojana pequeña que quiso vender en México. Consiguió que le cotizaran o cotizar el aceite para una gran superficie mexicana, Costco, una de las grandes, un Carrefour, imaginaros, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en España estamos acostumbrados a que el precio del aceite de oliva fluctúe. Hay años más caros, años más baratos y todas las marcas fluctúan a la vez. No tenemos un año que Carbonell suba y de repente Coipe baje. No, todos suben a la vez o todos bajan a la vez. ¿Por qué? Porque depende de la cosecha, ¿no? Ahora ya están anunciando también que ha habido cosecha mala, creo, y que subirá. Bueno, depende de las cosechas. Vale, y estamos acostumbrados. No hay ningún problema y lo asumimos, ¿no? Este año está carísimo. Pues ya está. Entonces consiguió hacer la cotización, pero para cuando le aceptaron la cotización cambiamos de temporada, cambiamos de cosecha. Y dijo, joder, ya no puedo vender a ese precio, tengo que vender más caro. Cosa que en España no habría suponido gran problema. No habría supuesto gran problema porque es el uso y la costumbre. Entonces fue y le dijo a Costco, pues oye, yo este año la cosecha ha habido menos cosecha, soy más caro o subo el precio. Y Costco le dijo, no. Dijo, ¿cómo que no? Pues se ha subido el precio del aceite. Y Costco le dijo, no, es que no ha subido el precio del aceite. Yo vendo aceite chileno, o el bueno, así, chileno,
Y es que en Chile ha habido una cosecha magnífica, ¿no? Y el aceite es barato este año. Y se quedó fuera. No pudo adaptar y se quedó fuera, ¿no? Pues no supimos ver bien o no supieron ver bien la competencia, ¿no? Teníamos que haber visto o tenían que haber visto que había competencia chilena y que esto nos cambiaba totalmente respecto al precio, ¿no? Al atributo de precio, a la estrategia de precio. Bueno, y otros dos ejemplos que no os voy a contar. Entonces, ¿cómo hacemos el estudio de mercado? ¿No? Pues primero, estudiando muy bien este entorno y determinando qué es lo que es crítico para mí. ¿Qué factores demográficos me afectan? Los socioculturales. ¿Qué tipo de competidor es mi competidor? ¿Qué tipo de cliente es mi cliente? ¿Qué factores? ¿No? En todo. Eso es lo que llamamos un factor crítico de vigilancia en el mundo nuestro de la inteligencia, que es donde venimos. Pero para que nos hagamos una idea, es localizar todo aquello que cuando cambia yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Tengo que cambiar mi política. Y para eso lo voy a hacer. O sea, el objetivo del estudio de mercado es reducir el riesgo de la decisión, ¿no? Si no nos sirve para esto, es mejor que no lo hagamos ni que lo contratemos. Tiene que reducir el riesgo de medio de decisión, me tiene que ayudar a descubrir oportunidades y me tiene que ayudar en el proceso tanto de innovación como de internacionalización, que muchas veces van de la mano, pero no siempre. ¿No? No siempre, aunque es difícil internacionalizar sin ser innovador, ¿no? Pero bueno, no siempre van juntos. Me tiene que ayudar a todo esto. Por lo tanto, el estudio de mercado me tiene que fortalecer en el desarrollo estratégico. En el desarrollo estratégico. ¿Qué debe contener el estudio de mercado? Lo que hemos ido comentando, ¿no? La oferta, ¿no? El tamaño de mercado, los competidores, los importadores, etcétera. La demanda, ¿no? El perfil de consumidor, la evolución de la demanda. Las barreras se ven un poquito clarito, pero bueno, las barreras de mercado, los canales de distribución, los precios, la promoción y los agentes de interés. Como veis, son las P's del marketing, ¿no? Más alguna cosita más. Concretando, ¿no? Pues aquí sería lo que serían, ¿no? Los factores críticos, ¿no? De la oferta, la demanda, ¿no? Pues barreras de mercado, canales de distribución, promoción, etc. ¿Dónde encuentro esta información? Pues bueno, en distintas fuentes de información, ¿no? Distintas fuentes de información. Hay muchas fuentes de información. Muchas fuentes de información en la web y luego algunas que no están en la web. Sí que tengo que yo priorizar las primarias sobre las secundarias, es decir, tengo que pensar qué fuentes son mejores, aunque no siempre voy a tener la información en la mejor fuente, ¿no? En la mejor fuente. Yo tengo que intentar utilizar, pues si estamos hablando de legislación nacional, el boletín oficial del Estado, el boletín de la Unión Europea. Si estamos hablando de competidores, pues ir a la web del competidor, al registro mercantil. Si estamos hablando de estadísticas, ir a las estadísticas de Eurostat, del Banco Mundial, de los institutos nacionales. Si estamos hablando de tecnología, Spacenet, que es el portal de patentes europeos, ¿no? La oficina de patentes europeas. Tengo que procurar ir ahí, ¿no? Tengo que procurar ir ahí. Si no tengo información aquí, ya iré a otras fuentes, ¿no? Como las prensas, bueno, las asociaciones a veces sí que están aquí, en primaria. La prensa, asociaciones, etcétera. Y voy a tener informaciones, pues estadísticas de flujos, de operaciones de aduanas, de directorios, bueno, esto es un poco lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque aquí tenemos fuentes concretas. Preguntarnos, ¿qué quiero saber? ¿Quién lo sabe y dónde lo publica? Y esto nos va a dar la respuesta a localizar la fuente muchísimas veces, ¿no? ¿Qué quiero conocer? Pues mira, quiero conocer el tamaño de mercado, ¿no? ¿Esto qué? Son las cifras de importación-exportación. Perdón. ¿Quién lo sabe? Las aduanas. ¿Dónde lo publican? Pues en las páginas de aduanas. Pues en Aduanas Cámaras, en Stacom del IFES, en Datacomes, en Trademap. ¿Qué quiero conocer? Barreras de mercado. ¿Quieres conocer la aduana? ¿Dónde están? En la página de Access to Markets, que es la página europea. Legislación. ¿Quién la sabe? Los boletines oficiales, los gobiernos, ¿no? ¿Dónde las publican? Los boletines oficiales. En Europa el Eurlex, pero cada país tendrá el suyo. Lo mismo con los indicadores estadísticos. ¿Qué quiero conocer? Indicadores estadísticos de atractivo país, ¿no? ¿Quién lo sabe? Los institutos nacionales de estadística. Un ejemplo, Eurostat, pero cada país tiene el suyo.
Otros, ¿quién conoce también indicadores estadísticos? Los organismos internacionales. ¿Dónde lo publicarán? Pues en sus páginas, ¿no? El Banco Mundial, en la OCDE, en la Organización Mundial de la Salud, en FAOSTAT, dependiendo de nuestro sector, ¿no? Normas técnicas para acceder a un país, las oficinas de estandarización. ¿Dónde lo sabe? La ISO. Por lo tanto, ¿dónde lo publican? Perdón. Por lo tanto, este qué, quién, dónde nos va a responder. Yo no voy por la calle preguntando a la gente en la calle, ¿tú sabes cuánto pescado congelado importa Uruguay? Pues porque me pueden responder. Igual coincido justo con el gerente de Pescanova y me lo dice, pero eso es que suene la flauta, ¿no? Yo voy a alguien que lo sepa. Competidores, clientes, proveedores, pues hay directorios de empresas, como Europage, Compass, Alibaba, Thomasnet, Dun& Bradstreet, hay muchos. También las ferias me van a servir para encontrar empresas, ¿no? Eso ya lo hacemos. Por lo tanto, yo iré a páginas de empresas, o sea, de ferias, ¿no? A ver quién está. También las asociaciones sectoriales me van a servir para encontrar empresas. Luego iré a las páginas de las asociaciones sectoriales. Aquí debería poner, que no sé por qué debe estar clarito, páginas de ferias, páginas de asociaciones. Los precios es un tema más delicado. Los precios de venta al público sí que los voy a ver en supermercados online. Para precios mayoristas sí que hay páginas de precios mayoristas, pero sí que hay precios intermedios, precios industriales que son secretos, que yo no los voy a saber, ¿no? Por lo menos online. Igual me los puede decir un distribuidor o alguien del sector. Luego, las empresas siempre tenéis muchísima información, ¿no? Que también hay que aprovecharla. Lo mismo respecto a cómo funciona la distribución. Aquí, bueno, pues buscando fuentes, pues a ver, los estudios de mercado del ICEX sí que suelen decir cómo funciona el canal de distribución, pero bueno, pues ahí también es un tema ya más de investigación de personas, ¿no? ¿Qué tendencias hay en el mercado? Pues para esto publicaciones sectoriales, o Google Noticias o publicaciones sectoriales. Informaciones generales sobre los países, pues tenemos en fichas país, ¿no? Pues las de la CIA, las del ICEX, etcétera. El riesgo país, mira, este está mal, pero bueno, es CESFE, COFACE, ¿no? Este Europage está mal. Pues riesgo país, CESFE, COFACE, las aseguradoras, ¿no? ¿Quién lo sabe? Y luego ya, si alguno trabajáis con licitaciones internacionales, pues tendréis que ir a los portales nacionales de contratación o a los organismos multilaterales, ¿no? Por lo tanto, ¿no? El estudio de mercado, lo primero que me tengo que plantear es qué es lo que quiero saber, pero con concreción, con esta estructura, por ejemplo, y luego buscar, ¿no? Luego buscar las fuentes de información que me den la información, ¿vale? Que me den la información. ¿Qué nos va a hacer falta? ¿No? Por lo tanto, pues esta metodología que hemos dicho de ordenar el tema, nos va a hacer falta fuentes de información. Sí que en algunos lugares hay tanta información o para analizarla me va a hacer falta herramientas de software. No estamos hablando de complicaciones, ¿no? Os he enseñado antes ejemplos en Power BI, pero Excel tiene una magnífica, bueno, Power BI está relacionado con Excel, pero Excel tiene magníficas herramientas de análisis y otras herramientas que se os ocurran. Y en ocasiones también puede hacer falta herramientas para descargar información cuando hay mucha información. Cuando hay mucha información, ¿no? Y luego las personas, que es lo que también vamos a hablar al final. Porque las personas de la empresa son las que mejor van a saber el análisis, la utilidad de la información para la empresa. Las personas son las que van a adaptar toda esa información, van a hacer que el estudio sea personalizado para la empresa, ¿no? Para vuestra empresa, para vuestro producto. El análisis y aprovechamiento de la información, ¿no? Ciertamente muchas veces la empresa tiene estudios de mercado o tiene esta información que ha ido sacando, claro, aquí no lo he dicho, ¿no? Pero bueno, si nosotros vamos añadiendo toda esta información de una forma ordenada, hacemos un informe. Ese informe es el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado. Para el mercado al que vayáis, ¿no? Aquí tengo, por si alguien me pregunta, ¿no? Que eso es una pregunta típica. Claro, el ICEX, ¿no? Cuando hemos hablado de distribución, el ICEX hace estudios de mercado. Y es cierto,
Pero ¿qué pasa con los estudios de mercado del ICEX? Están muy bien, ¿eh? Están muy bien para una visión general. Pasan dos cosas. Primero, que no siempre va a haber un estudio de mi producto en el país que yo quiero, en el mercado que yo quiero. Y segundo, que a veces son muy genéricos, ¿no? A ver, si justo yo produzco vino, un vino medio, pues sí que el ICEX suele hacer estudios buenos, pero muchas veces no se concreta con el producto que yo quiero, ¿no? Entonces, aunque sí que nos da una visión general del país, del sector, luego no aterriza en mi producto concreto, ¿no? Pero bueno, como una herramienta de inicio suele estar bien, ¿eh? Vale. Entonces, la persona es la que va a adaptar primero el estudio a las necesidades y segundo, las personas son los que van a aprovechar la información. Estamos hablando de las personas que toman bueno, pone aprovechamiento, ya lo cambiaré porque es aprovechamiento. Vale, son las personas las que van a las que van a utilizar la información, aquellos que van a tomar decisión. Vamos a ver un vídeo, no se va a oír, creo, pero da igual, porque lo importante son las imágenes. Ah, bueno, tenía aquí abierto, preparado. Vale, a ver si notamos los 21 cambios. Ha habido 21 cambios. Va. Bueno, esto era un anuncio de tráfico en Londres para estar atentos, pero ya veis cómo es muy difícil observar y ver lo que sucede, ¿no? Cambia hasta el muerto, o sea, cambia hasta el muerto, pero es que hay un montón de cambios y no los hemos visto, y yo sigo sin verlos, ¿eh? Yo he visto este vídeo muchas veces y sigo sin verlos. Entonces, el analista de la empresa tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver cómo cambia, ¿no? Tiene que ver esa información importante, pues que ha cambiado un florero, que ha cambiado el muerto, que ha cambiado la ropa del detective, que ha cambiado todo, ¿no? Cambia todo, ¿no? Y esto es muy habitual. ¿Por qué? Porque estamos atentos a lo que estamos. Ahí estábamos escuchando, estamos centrados en la historia, pues nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, estamos centrados en nuestra actividad diaria y es muy fácil que no veamos cambiar el entorno. Y ahí el estudio de mercado es una herramienta muy útil, ¿no? Una herramienta muy útil, porque además el estudio de mercado nos da un punto de partida, pero si lo mantenemos actualizado nos va a dar un escenario continuo, ¿no? De cómo va cambiando el mercado. Claro, ¿cómo vemos estos cambios? ¿No? Pues es que yo estoy muy atento, pero no veo nada. Pues bueno, esto se entrena, ¿no? Esto se entrena. Cuando nosotros veamos una información o algo que aparece, no sé, una información, pues nos tenemos que hacer una serie de preguntas que nos van a dar pistas, ¿no? Pistas. Pues mira, ¿qué agentes intervienen o influyen? ¿Qué relación existe entre ellos? ¿No? Pues mira, una empresa compra a otra empresa. Bueno, a ver, intervienen dos empresas. ¿Qué relación existen entre ellas? Pues mira, ya eran socios desde hace 50 años y llevaban juntos. No es lo mismo que si son competidores a muerte, ¿no? El mercado cambia de forma diferente, ¿no? Entonces nos dan pistas diferentes.
¿no? Pues mira, el mercado está más abierto, más cerrado, se van a fortalecer, desaparece un competidor, las respuestas son muy distintas, ¿no? Por eso, ¿en qué papel juegan? ¿En qué sentido participan? ¿Con qué intención? ¿No? ¿Con qué intención? Pues mira, una multinacional, yo me acuerdo siempre, una multinacional, bueno, se puede contar, ¿no? No sé si os acordáis de los pequeños electrodomésticos UFESA, ¿no? Los compró Bosch Siemens. Tenían una planta aquí en Navarra y los compró. Eh, ¿Con qué intención lo compró? Con la de adquirir el canal de distribución. Bosch Siemens no llegaba a esa tienda pequeñita de un pueblo donde se vende el pequeño electrodoméstico, ¿no? La tostadora pequeña o la estufa pequeñita. Pues compró el canal de distribución. El producto total ya se producía en China, ¿no? Se producía en China. Entonces, esto responde a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué beneficio obtienen? ¿Adquiere alguna ventaja en su entorno? ¿No? Pues mira, pues adquirieron el canal de distribución. Pues bueno, ¿no? Si juegan un papel activo, reactivo o pasivo, ¿no? Pues mira, han sido los que han propagado, o sea, los que han propulsado el tema, reaccionan a un cambio del entorno, ¿verdad? Pues mira, ha cambiado la normativa sobre fitosanitarios y yo tengo que producir de forma diferente, es una reacción. No, yo activo, yo me he adelantado. Es más, yo es que casi soy el que ha causado que el ministerio cambie ese fitosanitario porque he estado denunciando que era tóxico, ¿no? O pasivo, o no hay ninguno. ¿A quién beneficia la actuación? Bueno, todo este tipo de preguntas hay que irse haciendo, ¿no? Si un tema es un hecho puntual o marca una tendencia, ¿no? Marca una tendencia, ¿no? La aparición de bebidas bajas en alcohol. ¿Es un hecho puntual o es una tendencia? ¿O hay un cambio de tendencia, ¿no? Todo esto hay que estudiar. Entonces, este tipo de preguntas hay que hacerse cada vez que veamos una información. Y luego, dos aspectos a tener en cuenta siempre es, primero, ¿significa la ausencia de información algo? Cuando vais a una feria y no está un competidor que solía estar, ¿qué significa? ¿No? ¿O qué significa cuando dejamos de oír algo? ¿Qué significa? ¿No? Que ya no es importante o que lo están ocultando o que hay una discreción. Bueno, eso también, ¿eh? Porque a veces uno de los problemas que pasa es el gran miedo con los que trabajamos con la información, más que la información que tenemos, es la información que no tenemos. Decimos, pues, se nos está escapando algo, ¿no? Y eso es muy importante plantearse. Y luego ya como colofón, ¿no? Aquí la respuesta es no, ¿no? Nosotros pensamos que no se pueden aislar los escenarios políticos, económicos, tecnológicos, ni el mercado nacional ni el exterior. Está todo relacionado, ¿no? Y por eso vamos, ¿no? Al estudio, ¿no? Al estudio global del entorno, ¿no? De este entorno. Perdón, aquí, de este entorno. Porque no lo podemos aislar. Todo condiciona a todo. Y más en los mercados exteriores. Y tenemos que conocerlo muy bien. Tenemos que conocerlo muy bien. Vale, entonces como conclusiones. Conclusiones. En el mercado internacional yo me voy a encontrar con que al salir al exterior me van a cambiar las condiciones de mercado. Me van a cambiar totalmente. Hasta el punto que yo puedo vender patatas fritas en una farmacia, pero voy a tener que competir en precio, ¿no? Al 0,99, ¿no? Entonces te cambian hasta ese punto. Y yo me tendré que adaptar. Me tendré que adaptar a esas nuevas circunstancias. Luego, lógicamente, yo tendré que conocer cuanto antes cómo es ese entorno o cómo es eso, o cómo es esa situación. Y eso es lo que se llama el estudio de mercado, ¿no? O en el caso del aceite de oliva que os hemos contado, o el pan de molde. Y eso es lo que se llama un estudio de mercado. Yo tendré que hacer un estudio de mercado para ver cómo es el mercado al que me dirijo, qué amenazas me voy a encontrar, qué oportunidades y cómo me tengo que adaptar, ¿no? Y afortunadamente podemos o adquirir los estudios o crearlos. Esto va a depender del recurso de cada empresa. En cualquier caso, el estudio de mercado tiene que estar personalizado para mí. Para mí. Bueno, el estudio de mercado que hemos dicho que reduce el riesgo de la decisión, etcétera, va a tener que estar personalizado para mí con estos factores críticos de vigilancia, ¿no? Yo le voy a tener que decir, mira, sí, de la oferta, a mí me interesan los competidores de la cerveza artesana que se conserva en frigorífico y que tiene una cantidad alta de lúpulo. Eso es lo que me interesa. No me interesan los competidores generales de cerveza. Corona en México no es mi competidor, ¿no? Lo mismo con el perfil del consumidor. Me interesa cuánta gente hay que consuma mi producto concreto y cómo está evolucionando.
Lo mismo las barreras de mercado. Pues mira, el arancel para mí no me importa mucho porque yo vendo muy carísimo y no me descoloca. No, para mí el arancel es básico. Entonces, tendré que, en el estudio de mercado, incidir en qué es lo más crítico para mí. Un estudio de mercado siempre va a tener más o menos esta estructura. Una oferta, la demanda, las barreras de mercado, los canales de distribución, los precios, la promoción y los agentes. En cualquier cosa que vendáis, competís con alguien, se lo vendéis a alguien, os encontráis con unas barreras, accedéis a ellos de alguna forma, ponéis un precio, lo promocionáis, ¿no? Y luego, efectivamente, qué agentes de interés hay en el país que puedan colaborar. Para esto, nosotros vamos a tener fuentes de información y haremos estas preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿Quién y dónde? Ya si esto no tiene respuesta, ya iremos a Google o a donde sea, ¿no? Y aquí tenemos distintas fuentes de información. Obteniendo información de aquí, yo podría hacer ya un informe. Un informe. Puede ser que me haga falta también alguna herramienta de software de soporte y muy importante, tendrá que haber personas que analicen la información, que sepan ver estos cambios, que sepan ver lo que es lo importante, ¿no? Por lo tanto, hace falta abstraerse un poco del día a día. Y esto lo podemos hacer con estas preguntas de qué agentes, qué papeles juegan, qué beneficio juegan un papel, qué beneficia la actuación, etc. ¿Vale? Y con esto realmente, si seguís estas pautas, podéis generar internamente estudios de mercado o podréis solicitar los estudios de mercado realmente adaptados a vuestras necesidades, ¿no? Y evitar esa frustración que a veces sucede que te compras o te hacen un estudio de mercado, sobre todo cuando los compras online, pues que son muy genéricos o no se adaptan a vuestras necesidades, ¿no? Y esto es, bueno, esto es todo lo que os quería contar. Voy a detener la compartición de pantalla. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues me la podéis escribir. Bueno, no sé si en el chat hay algo escrito. Bueno, no hay nada. Entonces, ¿alguna duda, alguna concreción, alguna pregunta, alguna inquietud? Iñaki, muchas gracias. Soy Teresa, que no sé qué pasa, que no me va Vale, la cámara. acabará. La estoy intentando encender, pero no va. Bueno, Mm. muchas gracias. Ha sido todo muy interesante y efectivamente, como Iñaki ha dicho, si alguno de vosotros tiene ahora mismo alguna pregunta, puede servirse del chat o incluso abrir el micro si queréis comentar alguna cosa o preguntarle o, bueno, pues comentar lo que sea. Y bueno, si no hubiera Pero, ninguna... ¿Eh? ¿Hola? no, no, he sido yo. Ah, mira, Ah, no, digo, no he sido yo que he dicho, aparte que ya, igual están todos ya empezando a hacer el estudio del mercado. seguro, seguro. Claro, no, bueno, a veces pasa, ¿no? Que después de escuchar todo esto, pues bueno, eh, lo hay que asientas un tirar. poco y te surgirán Mm, las dudas después. En cualquier caso, si surge una duda después, pues nos la podéis transmitir mm. o a Iñaki directamente o a nosotros y ya os vamos intentando ayudar en la medida de lo posible. ¿Y por qué no me va la cámara? Que no os puedo decir adiós. Bueno. Sí, Pues ya sabéis todos quién soy, o sea, queda igual que no me sí. veáis. Lo siento muchísimo, pero bueno, el caso, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, Vale, Iñaki, y muchas gracias a muy bien. todos. A vosotros. Venga, espero que saquéis utilidad. Venga, gracias. Hasta luego, adiós.